Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar de las definiciones de probabilidad. Vamos a ver en este vídeo entonces tres definiciones diferentes que se han dado a lo largo de la historia de la probabilidad. Vamos a comenzar con la llamada definición frecuentista de probabilidad, la ley de los grandes números. Cuando estudiamos estadística, nosotros veíamos que si tenemos una serie de datos, estos datos se pueden agrupar según una tabla de frecuencias, donde x sub i es el valor de la variable, que va de 1 a 4, 1, 2, 3 y 4, y f sub i son las frecuencias absolutas de cada valor, es decir, el número de veces que se repite cada valor. Así el 1 se repite 1, 2, 3, 4 veces. El 2, por su parte, se repetiría 1, 2, 3 veces. El 3 se repetiría 1, 2, 3 y 4 veces. Y por último, el 4 se repetiría una sola vez. Si yo sumo estos valores, me daría el número total de datos que hay, que sería 4 más 3 son 7, más 4 sería 11, más 1, que serían 12 datos en total. Es decir, nosotros hemos tenido 12 datos. Bien, vamos a recordar también que las frecuencias absolutas acumuladas eran ir sumando 4, ahora sumaba 4 más 3, que es 7, ahora sumaba 7 más 4, que es 11, y ahora sumaba 11 más 1, que es 12. Estas se llamaban frecuencias absolutas acumuladas. Y luego definíamos las frecuencias relativas, que era dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Es decir, este valor aquí, 4, dividido por 12. Este valor 3, dividido por el número total, 12. Este volvería a ser 4, dividido entre 12. Y por último, 1, dividido entre 12. Esas serían las frecuencias relativas. También podríamos definir frecuencias relativas acumuladas, que sería f mayúscula de i partido por el número total de datos. Por tanto, se puede definir la frecuencia relativa de un suceso A asociado a un experimento aleatorio que puede repetirse indefinidamente en condiciones idénticas como el número de veces que aparece el suceso A partido por el número de repeticiones, número de veces que se repite el experimento, el número total de pruebas del experimento. El resultado de una experiencia aleatoria depende del azar, no puede predecirse. Sin embargo, si repetimos la experiencia un número de veces muy grande, n tendiendo a infinito, la frecuencia relativa del suceso se va a aproximar siempre a un número que vamos a llamar probabilidad del suceso. A este resultado se le conoce con el nombre de ley de los grandes números. Y puede enunciarse de la siguiente manera. A medida que el número de pruebas aumenta, las frecuencias relativas de un suceso tienden a estabilizarse en torno a un número que será la probabilidad de ese suceso. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda un número pequeño de veces, no me va a dar el mismo número de veces cara que cruz. Pero si la moneda es normal y la lanzo muchísimas veces, millones de veces, entonces el número de veces que me va a salir cara sí que se va a aproximar hacia un número que va a tender a 0,5. O si la moneda no está cargada, no es normal, pues a lo que sería la probabilidad de salir pues cara o salir cruz. Por lo tanto, según la ley de los grandes números, yo puedo, viendo a lo que tiende la frecuencia relativa de un suceso cuando se hacen muchos experimentos, pues calcular la probabilidad de ese suceso. El inconveniente es que esto hay que hacerlo experimentalmente, es decir,
Para yo saber la probabilidad de cualquier suceso, tengo que hacerlo a posteriori de una experiencia, de una estadística. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que haya un accidente de coche para un joven de 20 años, pues tendré que ver las estadísticas de accidentes de coche de jóvenes de 20 años respecto al total de accidentes de coche para hallar la probabilidad de ese suceso. Es decir, que si no se puede experimentar, no podemos obtener la probabilidad del suceso por este método. Otra definición importante de probabilidad es la llamada definición clásica, que se obtiene por la llamada regla de Laplace. Un experimento aleatorio, para que pueda aplicarse la regla de Laplace, tiene que cumplir dos condiciones. Su espacio muestral tiene que ser finito, es decir, tiene que haber un número de resultados finitos del experimento, y los sucesos elementales que se den, los resultados elementales del experimento, deben de ser igualmente probables. Esto se dice que sean igualmente, significa la palabra equiprobables. Los sucesos, los resultados del experimento deben de ser equiprobables, es decir, tener la misma probabilidad. Si eso ocurre, la probabilidad de un suceso se puede definir como el cociente entre el número de casos favorables al suceso entre el número de casos posibles. Es decir, la probabilidad del suceso A sería el número de casos favorables a este suceso partido por el número de casos posibles, me refiero a resultados posibles, del experimento aleatorio. El inconveniente, ya lo hemos dicho, que el espacio muestral debe de ser finito y que lo de los sucesos deben de ser equiprobables, tener todos la misma probabilidad de realizarse. Por ejemplo, yo puedo obtener la probabilidad de un dado normal. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6? Pues un caso favorable, el dado solo tiene un 6 de 6 posibles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En una urna, por ejemplo en esta, ¿cuál sería la probabilidad de obtener una bola roja? Hay 3 bolas rojas de un total de 7 bolas, 3 séptimos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una bola verde? Pues 2 de 7. Y de obtener una bola azul, pues 2 de 7, porque hay 2 bolas azules de 7 totales. Ahora bien, si en este caso el dado no fuera normal, estuviera cargado, por ejemplo, en el caso de lanzar una chincheta, aquí no se puede aplicar Laplace. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que la chincheta salga hacia arriba que hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque el peso no está igualmente distribuido. Los sucesos, salir boca arriba o salir boca abajo, no son equiprobables. Luego no se puede aplicar la regla de Laplace. Por último, nos encontramos con la llamada definición axiomática de probabilidad de Kolmogorov. Se llama probabilidad del suceso A toda ley que asocia a cada suceso A del espacio de sucesos un número real que llamaremos probabilidad de A, que cumple los siguientes axiomas. Primero, la probabilidad del suceso siempre es mayor o igual a 0. No existen probabilidades negativas. Segundo, la probabilidad del suceso seguro es igual a 1. Y tercero, la probabilidad de dos sucesos, de la unión de dos sucesos incompatibles, es igual a la suma de sus probabilidades. Recordemos que dos sucesos eran incompatibles si no se podían dar a la vez, si no tenían intersección. Su intersección era nula. Luego la probabilidad de A unión B, si son incompatibles, si la intersección es nula, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Estamos suponiendo que la probabilidad de A intersección B es nula. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de estos axiomas? Primera, si hemos dicho que la probabilidad de un suceso siempre es mayor o igual a 0 y el suceso más probable de todos, que es el que sucede siempre, el suceso seguro, es 1, la probabilidad de cualquier suceso estará siempre entre 0 y 1. La probabilidad del suceso contrario, que lo vamos a representar con el mismo nombre del suceso y una rayita encima, que significa contrario de, en este caso, A, es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Vamos a demostrar esto.
Nosotros tenemos que si tenemos un suceso y su contrario, la unión me da el espacio muestral. Bien, si yo hago la unión de A con su contrario, obviamente A y su contrario son incompatibles, porque la probabilidad de la intersección es nula. No hay nada no hay nada en común entre un suceso y su contrario. Por lo tanto, según el axioma tercero, la probabilidad de unión de dos sucesos incompatibles es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Bien, pero la unión de los dos sucesos incompatibles, A y no A, me da el espacio muestral completo. Luego, A unión no A es el espacio muestral. Y según el axioma segundo, la probabilidad del espacio muestral es 1. Esto es debido al axioma segundo, que me dice que la probabilidad de E es 1. Bien, pues ahora ya simplemente me queda despejar la probabilidad de contrario de A pasando esto al otro mismo. La probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A, que es la fórmula que acabamos de demostrar. Bien, por último, la probabilidad del suceso imposible es 0. Lo demostramos. El contrario, la probabilidad del suceso contrario al suceso seguro es 1 menos la probabilidad del suceso seguro, por esta segunda consecuencia que vimos antes. ¿Quién es el contrario del suceso seguro? El suceso seguro es el que se produce siempre, pues el suceso contrario al que se produce siempre es el que no se produce nunca, es decir, el suceso imposible, que se representa así. Pues bien, el suceso imposible sería 1 menos la probabilidad del suceso seguro. Y la probabilidad del suceso seguro viene dado por el axioma segundo, que decía que era 1. Probabilidad del suceso seguro es 1. Luego lo sustituyo por su valor, 1 menos 1 es 0, que es lo que yo quería demostrar. La probabilidad del suceso imposible vale 0. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.